El día de hoy vamos a realizar un ejemplo para mejorar lo que es la lógica de la programación. Este ejemplo consiste principalmente en lo que nosotros escribamos en un input se va a ver reflejado en un div o en una caja. Vamos a escribir código HTML, CSS y JavaScript, ya que va a ser bastante básico y no vamos a meterle tanto código CSS. Entonces, vamos a empezar escribiendo nuestro HTML, ¿vale? Nuestra etiqueta HTML le vamos a poner que sea de idioma español. Le vamos a poner nuestro head, le vamos a poner nuestra etiqueta meta y su charset. Vale, perdón, esto va acá adentro. Y su charset que sea UTF-8. Le vamos a poner el título que va a ser lógica y vamos a conectar nuestro archivo CSS con el de HTML. Entonces, link y seleccionamos nuestro archivo CSS. Después vamos a escribir nuestra etiqueta body y acá vamos a empezar a escribir nuestro código HTML principal. Entonces vamos a empezar escribiendo una caja y esta caja va a tener la clase de caja. Acá dentro vamos a poner un archivo que va a decir escribe tus tareas pendientes, se podría decir. Vamos a escribir un for, vamos a quitar este action y vamos a poner una clase a llamar formulario. Dentro de ese formulario vamos a poner nuestro input que va a ser de tipo text y pongámosle un placeholder que diga anota tus tareas. Le vamos a poner un id que diga tareas y un botón que su id va a tener o va a ser, perdón, agregar. Acá adentro vamos a poner agregar. Entonces si nos dirigimos a la página web tendríamos esto, ¿vale? Entonces sigamos escribiendo. Vamos a crear la otra caja que es en donde vamos a almacenar todo lo que nosotros escribamos de este input. Entonces acá en esta caja vamos a poner una clase que se va a llamar pendientes, ¿vale? Le vamos a poner un h2 también y que diga tareas por completar y vamos a ponerle un span que tenga un id que diga vacío, ¿vale? Vamos a, a conectar nuestro archivo JS de una vez. Entonces source y app.js. Entonces si nos dirigimos acá vamos a empezar a escribir lo que es el código CSS. Vamos a empezar reiniciando lo que son las propiedades por default. Entonces vamos a ponerle un margin de 0, un padding de 0 y un box sizing de border box. Entonces queremos que nuestro body, vamos a seleccionar nuestro body y vamos a poner una letra que va a ser verdana, ¿vale? Le vamos a colocar un background que va a ser F0E3CA. Entonces si nos dirigimos acá tendríamos este fondo. Ahora vamos a coger nuestro H2. Recordar que si ponemos así va a coger todos los H2 que nosotros tenemos. Entonces este H2 vamos a ponerle un text align center, le vamos a poner un background que sea 161D6F. Entonces si nos dirigimos acá, este sería el fondo. Vamos a poner un color que sea blanco, ¿vale? Que el color sea blanco.
Le vamos a poner un margin top de 20 píxeles y un border radius de 5 píxeles. Entonces por el momento se iría viendo así. Vamos a seleccionar la clase de caja que nosotros previamente ya habíamos escrito. Entonces acá en caja vamos a ponerle un width de 500 píxeles, un height de 120 píxeles y un margin auto para que se centre automáticamente. ¿Vale? Vamos a seleccionar nuestra caja que diga pendientes y nuevamente también un width de 500 píxeles, un padding de 30 píxeles, un margin auto también para que se centre automáticamente y un margin top de 2 rem. Entonces se iría viendo de esta manera. Ahora, nosotros escribimos dos IDs. Sería el ID de agregar y de tareas. Entonces vamos a seleccionar esos IDs. Entonces tenemos el ID de agregar, que a este le vamos a poner un padding de 5 píxeles, un background que queremos que sea de color rojizo, ¿vale? Le vamos a poner un color que sea blanco, un font size de 17 píxeles, un borde, vamos a quitar el borde principalmente, vamos a ponerle un borde radius de 4 píxeles y se iría viendo de esta manera nuestro botón, ¿vale? Ahora vamos a seleccionar nuevamente, bueno, el ID de agregar, perdón, de tareas, y acá vamos a poner un padding de 3 píxeles, un font size de un rem, un margin left de 3 rem y un margin top de 23 píxeles. Y tendríamos esto así. Y vamos a seleccionar los LI. Vamos a poner un margin bottom de 10 píxeles. Esto lo vamos a ver en el JS. Ahora vamos a empezar a escribir lo que es nuestro código JavaScript. Vamos a empezar a hacer unos comentarios. Vamos a poner acá variables, ¿vale? Después vamos a poner los eventos y nuestras funciones. Van a ser pocas, pero de igual manera es una manera más organizada de escribir código JavaScript. Entonces vamos a crear nuestra primera variable que se va a llamar formulario. Vamos a seleccionar lo que es nuestro formulario, ¿vale? Que si observamos nosotros le pusimos una clase de formulario. Entonces vamos a seleccionarla con punto formulario. Nuevamente vamos a crear otra constante que este se va a llamar vacío. Vamos a poner document.querySelector y este ID, si no mal te acuerdas, nosotros lo pusimos en el HTML, que sería este, que es donde se va a reflejar lo que nosotros escribamos en este input. Ahora, en eventos vamos a crear la función de event listeners, ¿vale? Y de una vez la vamos a llamar. Entonces, event listeners y la llamamos. Ahí. Ahora vamos a seleccionar nuestro formulario .add event listener y lo vamos a llamar por un botón.
y vamos a ponerle nuestra primera función, ¿vale? Ahora acá en funciones vamos a crear nuestra función que le pusimos agregar contenido. Ahora, como es un botón, lo que tenemos que hacer es cancelar su evento predeterminado, que sería en este caso, si tú observas, recarga la página. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es quitar eso, ¿vale? Que sería con un EU.prevent default, y prácticamente ya no estaría reiniciando o recargando nuestra página. Ahora vamos a crear otra variable que se va a llamar tareas input. Este va a ser igual a un document.querySelector y vamos a seleccionar el ID de tareas. Si tú no me recuerdas, lo pusimos acá, pero le vamos a poner un punto value para nosotros poder ver qué es lo que está escribiendo la persona, ¿vale? Entonces vamos a ponerle un console.log a tareas input. Entonces si nos vamos a nuestro navegador, le damos inspeccionar y nos vamos a consola y por ejemplo escribamos acá hola, le damos agregar y si observas acá en consola nos muestra hola. Entonces nos dirigimos nuevamente a nuestro archivo y vamos a eliminar esto. Entonces vamos a poner acá un comentario que diga crear código HTML. Vamos a crear otra variable que se va a llamar texto. Este va a ser igual a un document.createElement, ¿vale? Y vamos a crear un LI. Después vamos a seleccionar ese texto y le vamos a poner un text.content. Lo que va a hacer es escribir, o sea, ese text.content lo que va a hacer es escribir lo que nosotros estamos escribiendo en el input. Entonces, ese text content va a ser igual a tareas input y lo vamos a insertar ya en nuestro código HTML. Entonces, nosotros acá previamente habíamos creado una variable que sería vacío, ¿vale? Que tiene un nombre vacío que sería este span. Entonces, vamos a seleccionar vacío.appendChild, que appendChild lo que hace es siempre poner de últimas lo que nosotros escribamos o lo que se vaya a reflejar y le vamos a pasar texto, ¿vale? Entonces, si nosotros acá lo que hacemos es escribir, por ejemplo, JavaScript, JavaScript, le damos a agregar y acá se ve reflejado lo que nosotros escribimos. Pero vamos a hacer una cosa, vamos que cuando nosotros ya le demos en agregar, se reinicie, se podría seguir el formulario. Entonces vamos a poner formulario.reset. .reset. Entonces ahora sí, por ejemplo, ponemos otra vez JavaScript, le damos agregar y si tú ves, se reinicia. Esto sería prácticamente todo y hasta la próxima.